¿Tiene usted algún miedo, bueno, pues que le impide de alguna manera pues su actividad personal, profesional? 925 28 87 91. Abrimos la consulta y tenemos con nosotros a Cristina Pérez, que es psicóloga en la Clínica Zahara. Cristina, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Hablamos de los miedos, los pánicos. En actualidad está, plena actualidad, hemos visto ese pánico escénico, ¿verdad?, de Pastora Soler, y ayer vimos que Joaquín Sabina enfrentó, bueno, dio su concierto, lo terminó, ¿no? ¿Qué es lo del pánico escénico, si empezamos por ahí? El pánico escénico es realmente una reacción de ansiedad que surge cuando nos enfrentamos a un público, o bien para actuar o bien para hablar. ¿Y cómo surge, por ejemplo, pues una carrera dilatada como Pastora Soler, gran artista, y muchas veces una a la vez tan fuerte, con esa seguridad, esa voz tan impresionante, y de repente un día le surge así como así? Sí, es algo que surge. El miedo siempre es algo que nos puede pasar a todos, siempre un cierto nerviosismo cuando te enfrentas a un público, pero ahí aparecen unos pensamientos de temor a fracaso, temor a que ocurra algo negativo. Si hacemos caso a esos pensamientos y dejamos de enfrentarnos al público, es cuando este miedo se convierte en pánico y cuando ya nos cierra la puerta. ¿Eso puede venir por algún problema más personal, algo que te pueda pasar? Es decir, las personas que se enfrentan siempre a un público, un cantante, un actor, y les pasa a muchos, tienen que hacer parones. Un presentador de televisión, que de repente te enfrentas día a día, vas mejorando, y un día de repente te puede pasar eso. Sí. ¿Por qué puede ser? ¿También puede ser por algo personal que te influya? Puede ser por algo personal, puede ser por épocas de estrés, puede ser por un momento más de bajón, más que estemos decaídos y ahí caigamos. Lo importante cuando aparece el miedo es no dejarnos llevar por este miedo y abandonar, porque entonces el miedo se convierte en pánico. Sí, pues mira, voy a ponerle a Cristina, de momento te dejo este micro, ¿vale?, para que se te escuche bien, y ahora lo intentamos solucionar. Cristina, decíamos ese miedo, ese pánico escénico de Pastora Soler, pero hay pues muchas personas que les puede pasar eso, grandes actores, actrices. Bueno, estamos intentando ahora arreglar el micro de Cristina. Hablamos de Pastora Soler, pero por ejemplo ayer, mientras les cuento, mientras arreglamos ese problemilla de sonido, ayer por ejemplo los premios Mujer Hoy, la revista de ABC, le dieron un premio a Paula Echevarría, una gran actriz que además bueno, pues ella está acostumbrada a hablar en público, y de repente se derrumbó y se puso a llorar en público. Es decir, ella dijo que era por el cansancio, que dormía muy poco. ¿Puede ser también un estrés? Sí, efectivamente. El estrés, el fumar, el tomar estimulantes, es lo peor que podemos hacer cuando nos vamos a enfrentar un miedo, es tomar café. Cuando tomamos café, si ya de por sí vamos a tener una cierta ansiedad, un cierto nerviosismo, que hasta, efectivamente, como hablábamos antes, a actores, a cantantes, a presentadores que llevan una dilatada experiencia les puede surgir, cuando tenemos una época de estrés, de más cansancio, pues... Claro, pues uno duerme 4 horas por circunstancias laborales o personales y no toma café, con lo cual, bueno, vamos a preguntarle a Pepa, que nos llama desde Honrubia, a ver a ella qué le preocupa. Pepa, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias, igualmente. ¿Tiene usted algún miedo que le impide vivir normal? Mira, el principio, el peor que tengo, que creo que no lo voy a poder superar, es a las arañas. ¿Eso es común, Cristina? La aracnofobia, sí. Las escaleras eléctricas, quiero intentarlo. Y superé los ascensores, sí, ascensores ahora subo, y a los espacios, claro, a los espacios cerrados. La claustrofobia, ¿no? En general. No puedo dormir con la puerta cerrada de la habitación, entonces son cosas que... Lógico que le impiden vivir normal. Claro. Pepa, pues mire, ya son, por ejemplo, decía Yoli también que tenía ese pánico a los ascensores. Pepa también. Yo lo he superado, yo un poco también. O sea, que ya somos 3. No sé cuántos puede haber en casa que lo tengan. ¿Lo ha superado Pepa o no? Yo sí. Sí. Pues vamos a preguntarle a Cristina. ¿Ha superado todos los que ha contado? Porque si dice, por ejemplo, que duerme con la puerta abierta de la habitación... No, es que no puedo cerrarla. Entonces no lo ha superado. A ver, eso Cristina, que le cuente Cristina, que ella como si estuviera tratándola, que ella lo sabe mejor que yo. A ver. Bien, muy bien Pepa por el hecho de haberse enfrentado, porque además se dice que ha superado en parte ese miedo a los ascensores. Bueno, ahí hay una cierta lucha, un cierto empeño en superarlo. Sí. Efectivamente hay veces que el miedo es más grande de nuestras intenciones, de nuestras ganas. Entonces, Pepa, yo quería preguntarte si ha habido algún momento en el que te hayas quedado encerrada o te haya pasado algo en las escaleras. Un día me quedé encerrada en el ascensor. Nos quedamos varias personas y yo, y me quedé encerrada en el ascensor. ¿Mucho tiempo?
un ratito. ¿Se puede venir de ahí, Cristina? Sí, efectivamente. Los miedos pueden ser o bien porque nos ha pasado a nosotros algo directamente y tememos que vuelva a ocurrir o vaya a ocurrir con una situación bastante peor, o bien porque conocemos a alguien o hemos visto a alguien que le ha pasado y se ha sentido mal o ha sentido después un malestar. Entonces, a partir de ahí, los pensamientos anticipatorios de catastróficos que llamamos nosotros, son los que hacen que vuelva a producirse ese miedo y se convierta en fobia. Y Cristina, ¿qué puede hacer Pepa, por ejemplo, para el caso de la habitación, que no puede dormir? Bueno, no pasa nada, duermes con la puerta abierta y ya está, pero ¿qué puede hacer para ir superando tanto Pepa como las personas que nos ven que tienen ese miedo a los espacios cerrados o esa angustia, ¿no? Bien, lo principal, para superar un miedo tenemos lo primero que controlar la respiración. La respiración puede parecer una tontería, algo muy ligero, pero realmente es nuestra mayor herramienta para controlar el miedo. Si podemos controlar la respiración, que es lo que activa nuestro cerebro, a nuestro sistema límbico, a nuestro sistema emocional, el que le dice, cuidado, ocurre algo. Entonces, si aprendemos a controlar la respiración y respirar profundamente desde lo que es el diafragma, llenar todos los pulmones. Y soltar el aire. Efectivamente, eso es. Coger y soltar. Eso es. Siempre, esa es la herramienta mayor que tenemos para la ansiedad. Y poco a poco irnos enfrentando. No vale decir, tengo miedo a los espacios cerrados, me encierro de golpe y ya está. Tampoco eso, ¿vale? Hay que ir poco a poco, pues ir juntando un poquito más la puerta de la habitación, ir estando en espacios más grandes, pero ir juntando las puertas, ir cerrando, ir enfrentándose poco a poco y sobre todo la ansiedad hay que tener en cuenta que es una cosa que va a durar unos minutos, después va a desaparecer. Tenemos que pasar por esa parte de los minutos para conseguir superar la fobia. Pepa, me preocupa más las escaleras eléctricas, porque yo voy con mis hijas a un centro comercial y es un show. Entonces me preocupa más que dormir con la puerta abierta. Claro, porque es escalera eléctrica o ascensor. Menos mal que ha superado lo del ascensor, por lo menos hay una vía. ¿Se cayó alguna vez por escaleras eléctricas, Pepa, o algo? ¿O vio a alguien? ¿Algo le ha pasado con las escaleras? No, nada. ¿Cómo vienen esos miedos? Le voy a preguntar a Cristina. Esos miedos, así porque sí, porque es lógico si uno tiene un accidente de coche que le dé miedo volverse a montar en un coche, pero si uno no se ha caído por una escalera eléctrica, no. ¿Por qué le puedes tener miedo? ¿Por qué vienen así aleatoriamente? La clave está en un pensamiento que pueda surgir de pronto. Nuestra cabeza está continuamente con pensamientos. Efectivamente, pues el que se pueda caer, con que preste atención a ese miedo. Si a nuestra cabeza nos viene un pensamiento que dice, cuidado que te vas a caer, si pasamos de ese pensamiento y nos vamos, demostramos a la cabeza que no pasa nada y que aún así, ¿qué puede pasar? Porque nos caigamos. Pues bueno, lo más malo que nos puede pasar es que nos tengamos que levantar, nos hagamos daño y nos salga un moratón, ¿no? Sí. Pero lo importante es enfrentarse. Damos vuelta porque Pepa, ¿usted qué piensa? ¿Que se le va a enganchar la ropa en la escalera? ¿Que se va a caer? Sí, que me voy a caer. A subir, bueno, pero a bajar es imposible. Me parece que me voy a caer de narices. No, es imposible. ¿Y qué puede hacer? Ya, pánico. ¿Qué puede hacer, Pepa? Ya no es fobia. O sea, claro, le impide ya su vida normal porque va a muchos sitios que hay escaleras eléctricas. Bien, pues... ¿Algún consejo? Tenemos la parte principal, es que sabemos, lo principal para vencer el miedo es conocerle, de dónde viene, ¿vale? Entonces, tenemos una cosa muy a nuestro favor y es que en este caso no tiene problemas Pepa para subir las escaleras, pero sí para bajar. Y ella misma sabe que antes de bajar se le pasa por la cabeza el que quizás me puedo caer. Entonces, hablábamos antes de la respiración, tomar aire, respirar e intentar cambiar este pensamiento a la cabeza y decir, no tiene por qué... Que me vaya con sus hijas, hablar con sus hijas de otra cosa, mirar si ha comprado algo, lo mira, ¿no? Algo así. Y sobre todo no enfrentarse a lo fuerte. No vale decir para quitar el miedo, te echo para abajo las escaleras y tiro de ti para que bajes. Eso es lo peor que podemos hacer para vencer el miedo. El ir obligado. Pepa, pues inténtelo y por favor nos lo cuenta, nos llama algún día, lo he conseguido superar. Exactamente, ya lo llamaré y le diré, ya he subido y he bajado, divinamente. Recuerde que todo está aquí, con lo cual lo puede superar seguro. Gracias, Pepa, por llamar. Muchas gracias. Bueno, pues Cristina, tenemos varias llamadas, vamos recibiendo una a una. Pepi de Almagro. Buenos días, Pepi. Hola, buenos días. A ver, Pepi, ¿qué miedo hay por ahí en su cabeza que no le deja estar tranquila? Pues miedo, mira, lo que acaba de decir esa señora. Porque yo he estado muchos años en Madrid y me quedé encerrada en el ascensor y eso fue un pánico de miedo que yo pensé que me moría. Porque ¿cómo fue ese momento? ¿Había mucha gente? ¿Cómo fue? Pues no, porque había 2 ascensores y nosotros teníamos que subir por los impares. Entonces subíamos por los impares, los que íbamos nosotros solos.
pero íbamos, yo no sé, ya no me acuerdo con quién iba, pero me quedé y fue un solo momento. Pues menos mal, porque si le Un dejan momento. 2 horas, imagínense, Pepi. Sí, yo prefería subir por las escaleras, que eran 5 pisos. Sí, que coge el ascensor. ¿Y sigue subiendo por las escaleras o coge el ascensor a pesar del miedo? Sí, que prefería subir por las escaleras antes que por el ascensor. Cristina. Vale, a ver, Pepi, pero a día de hoy, ¿sigue subiendo por las escaleras en lugar del ascensor Bueno. o se enfrenta a ello? Hoy ya no vivo en Madrid, hoy vivo en Almagro y tengo ascensor, pero es un piso y ahí no me da miedo porque si se me va la luz, Sí. hay un botón que se le da o sube o baja, pero Ujú. no me pasa nada. Iba a decir, se ha comprado una casita baja de pueblo, casi no hay problema. Sí. ¿Y qué puede hacer entonces para evitar cuando vaya a Sí, edificios grandes? y otra cosa, Sí. estuvimos en Málaga y para venir a Madrid teníamos que venir en avión. Ujú. Y yo, mi marido trabajaba y mi hijo, un hijo que tengo, bueno, tengo 3, pero uno trabajaba en Málaga. Sí. Y nos teníamos que venir en avión y yo no quería. Por fin, que me tuve que venir en avión y aquello fue morirme. Ujú. Porque yo cada vez que... Y me decía mi hijo, mamá, mira cómo se ve lo de abajo. Digo, no me digas nada que yo me muero. No quería ni mirar, ¿no? Ni mirar, y no tardamos nada. Y ya- Tardamos más en coger el equipaje que lo que tardamos en llegar de Málaga a Madrid. Sí. Pues vamos Pero a ver. que fue mucho miedo, mucho Pepi, miedo. El miedo, Cristina, a los aviones es habitual, ¿no? Se escucha mucho. Sí, el miedo a los aviones es algo muy habitual, además Tiene su lógica también. Efectivamente, tiene su lógica y también es... Una cosa nos da miedo cuanto menos lo conocemos. Por eso yo siempre cuando alguien tiene miedo, por ejemplo en este caso a los aviones, recomiendo conocer cómo funciona un avión, conocer cómo funciona el mecanismo, las normas de seguridad que hay, como pues el personal que tenemos. El personal, por ejemplo, en este caso, las azafatas o azafatos están preparados para precisamente estos ataques de pánico que son plenamente habituales, ¿vale? Entonces, como siempre digo, una parte muy buena es el haberse enfrentado. ¿Y desde cómo se luego. supera el miedo a los aviones? Porque, Pepi, usted, por ejemplo, está en Almagro, tranquila, Sí. pero imagínese empresarios que tienen que viajar muchísimo y Ujú. que tienen que tomarse siempre una pastilla o algo porque no pueden. ¿Cómo se supera? Lo principal para superarlo, dejando al margen un poco las pastillas, siempre va a haber un momento en que hagamos uso de pastillas, de ansiolíticos, ¿vale? Siempre tenemos que hacerlo por nuestros medios. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que tengamos que dejar la pastilla y enfrentarnos a ello, ¿vale? Entonces es cuando este nivel de ansiedad va a subir. Sobre todo, una cosa que tenemos que tener clara, cuando nos enfrentemos a ello vamos a tener un cierto momento de ansiedad, un cierto momento de nerviosismo, un cierto momento en el cual tengamos sudoración, sintamos el estómago con un vacío, las manos frías, calor en la cara. Ese momento tenemos que pasar por él. Van a ser unos minutos, no va a pasar nada realmente. Y una vez que pasen esos minutos podemos tener claro que estamos más cerca de vencer ese miedo. Pepi, ¿usted se ve capaz de vencerlos todo? El ascensor, Pues el mira, avión. el ascensor, porque cuando voy ya no monto en el ascensor. Entonces Pero sigue teniendo el miedo. Ahora mi hijo me dicen los 3 que tengo, que vamos a ir a Canarias. Y yo les digo que a Canarias no voy. ¿Y saben lo que me dicen? ¿El qué? Que me van a dar una pastilla como el del equipo A, que no podía montar en avión. Dice, cuando te despiertes vas a estar allí en Canarias. Y usted dice que ni con esas, ¿no, Pepi? Ni naranjas, que nada. Que yo aquí tranquilica con los pies Que a en la costa tierra. de la península mejor, ¿no? Pero, hombre, En coche. claro, hay muchas cosas aquí en España Pepi, antes de ir a Canarias. Pero si usted lo piensa, porque Cristina, si lo pensáramos, hay miles de vuelos diarios, muchísimos vuelos, y normalmente no pasa nada. O sea, hay muchas. La estadística dice que mueren muchas personas, muchas menos en avión que en otros medios de. Efectivamente. ¿no? Como en coche, más en coche. Por eso recomiendo siempre conocer este miedo, porque pensamos que el avión es mucho más peligroso, pero realmente hay muchos más accidentes de tráfico o en otra serie de medios de transporte. Siempre esos pensamientos que nos pasan por la cabeza, por ejemplo, Pepi que dice que se queda aquí en la península, que no viaja a las Canarias. ¿Qué le recomienda? ¿Que haga caso a eso o que supere el miedo y se vaya a las Canarias? Efectivamente. Cristina, ¿qué le El problema recomienda? de quedarse en la península, no ir a las Canarias en este caso, es que ese miedo va a crecer y el día de mañana, si tiene que ir de Madrid a Málaga otra vez, pues va a ser bastante más dificultoso. Pepi, usted tiene voz de valiente, dígale a sus hijos. ¿Qué habéis dicho? Soy valiente, nos vamos a Canarias. Enfréntese, que no va a pasar nada. Sí, ya lo sé, pero bueno, eso ya lo sé, pero que yo es tengo mucho inevitable. miedo.
Bueno, Pepi, pues a ver si consigue superarlo y nos lo cuenta, ¿vale? Vale, yo... Gracias. Vale. Gracias por llamar. A las felices fiestas, Sonia. Igualmente, Hala, Pepi. hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vamos con Paquita, hasta Covejas. Adiós. A ver qué le ocurre. Paquita, buenos días. Paquita, 11:11 de la mañana. Paquita ha ido a lo mejor, no sé si a por el café, porque si tiene un miedo, ha dicho Cristina, que mejor los cafés los aparcamos, ¿no? Bueno, ahora volvemos con ella. Hablábamos y decía Cristina algo importante. Los miedos, esas fobias se pueden tener a la araña porque de pequeño te ha pasado algo y te ha picado una araña o algo fuerte, o porque sí. Tengo miedo a las arañas porque sí, aunque nunca me haya pasado nada, ¿no? Esos miedos así surgen porque todo el mundo tenemos alguno, cada uno, ¿no? Pero surgen así como así. Sí, hay muchos que son aprendidos. De hecho, el miedo a las arañas, a los perros, a las serpientes, son miedos que en gran medida vienen aprendidos por nuestros padres. Si alguno de ellos tiene miedo, por ejemplo, a las tormentas, es algo que se repite mucho en los hijos. Aunque obviamente los padres no intentan transmitir ese miedo, siempre la reacción cuando haya, por ejemplo, una tormenta, el hecho de decir, bajo las persianas, apago, eso es lo que lo hace. Está Paquita ya con nosotros de Covejas. Paquita. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué le da miedo a usted, Paquita? Mira, a mí me da mucho miedo las escaleras mecánicas. Bueno, segundo porque caso. Me caí una vez cuando vivía en Albacete, sí. En la tienda esta de Simago. Sí. Me caí el allí. antiguo Simago. Sí. Sí, no sé si lo conocerás. Sí, sí lo conocía, claro, Simago, toda la vida en Albacete, ya no está, pero y se cayó, una caída fuerte, ¿le pasó algo? No me pasó nada, pero he cogido tanto miedo que yo no puedo subir en las escaleras. He ido con mis hijos a sitios que había escaleras y con mis nietos han subido todos y yo no, yo es que no puedo. Cristina, ahí hay una causa, ¿no? Sí. Efectivamente, aquí hay una causa y además, tal y como se le ha oído hablar a Paquita, ¿vale? Las fobias, la ansiedad es algo que todo el mundo que lo ha sufrido lo describe como una situación muy, muy angustiosa, algo que te sientes incapaz, como que te supera, ¿vale? Entonces, en este caso está muy bien, por ejemplo, ir acompañada de familiares, acompañada de un apoyo. Y sobre todo lo que decíamos de no impulsar, no obligar. Cada persona tiene que tomar su tiempo para conseguir superarlo. A lo mejor el primer día no subir toda la escalera, solamente tocar, ¿vale? Tocar el apoyabrazos, tocar un poco la escalera en parado, el irse familiarizando un poquito, ¿vale? Paquita, yo sé que es muy complicado. No sé si voy a poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva con este miedo, Paquita? Me decía. Pues mucho tiempo ya. Simago hace años que lo cerraron. Muchos años. Sí. Y no ha podido enfrentarlo, ¿no? No, a lo mejor he ido con mis hijas y ha dicho mi hija la mayor, venga, que te agarro yo del brazo y subes conmigo. Yo no. Aunque les corten así de 2 brazos, nada. Porque, a ver, Paquita, vamos a intentar, Cristina, por ejemplo, una solución para Paquita, no sé, de alguna manera que se sintiera protegida para dar el primer paso. A lo mejor con 2 hombres fuertes al lado, no sé. Tenemos las 3 partes para enfrentarnos, ¿vale? Lo que hablábamos de la respiración, de controlarla, tomar aire. Si tenemos que respirar 5, 10 veces, 15, las que sean, ¿vale? Sobre todo, antes de enfrentarnos, ir tranquilos, ¿vale? Una vez que nos estamos enfrentando, esos pensamientos que aparecen en la cabeza, de si es que yo no voy a ser capaz de superarlo, si es que esto es imposible, si es que no... soy incapaz. Esto no hay manera, no hay manera. Soy incapaz de hacerlo. Efectivamente, pues esos pensamientos realmente no son pensamientos realistas, son pensamientos que llamamos distorsionados, ¿vale? No son reales. Realmente, Paquita en este caso, como todos estamos capacitados para poder subir esa escalera, ¿vale? Lo que pasa es que obviamente esa situación angustiosa que hemos vivido hace que nos sintamos incapaces. Sí. Hay que ir poquito a poco, Paquita, aproximándonos a eso, poquito a poco ir cambiando los pensamientos que nos causan tanto malestar a unos, ya no digo de color rosa, ¿vale? Sino realistas, ¿vale? Paquita, yo le voy a decir algo personal, mío. Sí. Yo siempre digo una frase, se dice, no se es valiente si no se tiene miedo. O sea, los valientes tienen miedo, pero lo superan, ¿no? Entonces yo de pequeña, como mi padre era torero, yo tenía muchos miedos a todo me daba miedo. Entonces yo cuando tenía un miedo, y lo sigo haciendo, pienso, si un toro, mi padre se pone delante, ¿cómo me va a dar, qué vergüenza, cómo me va a dar miedo a mí subirme en un ascensor o cosas así, ¿no? O sea, que usted piense, ¿un toro o la escalera mecánica? ¿Qué prefiere? A lo mejor así lo supera, ¿no? A lo mejor así lo supera, no sé. Bueno, Paquita, pues inténtelo, a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Gracias por llamar.
A veces hay que enfrentarse a los miedos, pero cuesta mucho. A ver, Isidoro de Quintanar de la Orden, ¿qué le ocurre? Isidoro, buenos días. Bueno. ¿Cuál es su miedo? No sé si tiene algún pánico o algún miedo especial. Pues mire, tuve un accidente y a raíz de eso, pues, cuando paso una carretera y hay vallas, me da pánico, o sea, me da miedo. Porque tuvo un accidente con ganado bravo. No, que estuve un accidente con otro. O sea, frontalmente. ¿A un coche? Sí, con un coche. Pero le da miedo entonces el coche, ¿no? No. Claro, cuando voy conduciendo. Sí. Las vallas. Voy conduciendo y voy a pasar en la carretera y hay vallas. Vallas, vale. O sea que fue. Vallas a los lados. Vale. Y hay un puente. Porque entiendo, eso es, Isidoro, entiendo que cuando tuvo el accidente de tráfico había vallas y había un puente, ¿no? Cercano. Sí. ¿Pero son los quitamiedos de la carretera, Isidoro? Sí, los quitamiedos. Sí, bueno, esos son temidos, sí. Cristina, una explicación. ¿Le ocurrió algo con los quitamiedos, con las vallas? ¿Se dio contra ellos? No me di. Eso realmente, en este caso, fue por frontal, ejemplo, ha dicho, entonces. Pero los elementos que nos recuerdan a una situación que nos ha causado pánico, temor, un malestar, precisamente eso nos recuerda ese mismo malestar, ¿vale? El que se vuelva a repetir ese malestar. Hay mucha gente que, por ejemplo, le ocurre el que vea una taza y esa misma taza le causa malestar. Indagando, al final descubres efectivamente algo que la memoria es muy inteligente, ¿vale? La memoria olvida determinadas cosas para no hacernos daño, lo deja ahí guardado. No lo olvida, lo deja guardado, ¿vale? Mejor dicho. Entonces, hay veces que ocurren esa serie de situaciones que nos causa malestar, algo que aparentemente no tiene mucho sentido, pero que luego después si indagamos sí que ocurre, ¿vale? Que eso nos recuerda a esa misma situación. A lo mejor Isidoro, por ejemplo, antes del choque frontal, vio el quitamiedos lo último que vio, ¿puede ser, Cristina? Efectivamente. Son como señales que de alguna manera levantan la señal de alarma, la señal de ansiedad del cuerpo, ¿vale? Isidoro, ¿cuánto tardó en volver a coger el coche después del accidente? Pues, porque imagino que sería grave. Bueno, no, el accidente fue un golpe frontal, pero no me pasó nada. Solamente me hice un rasguño. Sí. El miedo que yo tuve es que me salieron los dos que me di frontalmente por el cristal. ¿Y cuánto tiempo tardó en volver a coger el coche? Pues tardé, a otro día, porque yo soy un vendedor. Entonces Cristina lo tuvo que superar a la fuerza, ¿no? ¿Cómo puede hacer Isidoro ahora para quitarse ese miedo a las...? Estuve a una señora de estas que quita de esto, que curandera. Sí. En un pueblo de ahí del Padrenoso. Y me fue bien, porque me quitó algo, Noté lo que me dijo la señora esta. Bueno, es diferente a lo que hace un psicólogo, ¿no? Es distinto. Claro, sí, igual que un psicólogo, más que hay que creer, claro. Pero no me se quitó del todo. Vale. Isidoro, yo le recomiendo, si puede usted, si tiene la ocasión, ¿vale?, de ir al lugar en el cual se produjo el accidente, si puede ir acompañado, ¿vale? Es que no quiero ir, Lo sé. No quiero ir porque, francamente, fue en el invierno que me se fue el furgón. Y no quiero ni pasar por la carretera. Claro. ¿Y no sería remover demasiado, Cristina? A lo mejor, no lo sé, depende de lo traumático que fuera también, ¿no? Ahora quiero ser sincero, ahora cojo ya el coche y voy mejor, pero sí que tengo pánico cuando paso un puente. Cuando pasa un puente. Sí. Claro, efectivamente. Esto es lo que hablábamos antes. La ansiedad es algo muy angustioso, ¿vale? Pero la manera de que desaparezca el miedo es al final enfrentarnos a ello. Entonces, poquito a poco, aunque sea recordando, yo sé que es algo
que obviamente no es agradable el recordar ese accidente, el recordar el mal trago que pasó, Sí. pero necesitamos recordarlo, si tenemos la oportunidad poco a poco, si podemos ir con alguien que para nosotros sea un apoyo, ir a ese sitio, Sí. algún puente similar, algún quitamiedo, es algo que al final nos va a ayudar a perderlo, ¿vale? A perder ese miedo. Sí, pero mire usted, lo pienso y muchas veces lo he soñado, ¿eh? ¿Tiene pesadillas con ello, Isidoro? Y tengo, sí, lo he soñado. Claro He soñado el instante de la carretera y cuando me metí. Y lo he soñado y lo tengo en la imagen, eso lo tengo grabado en mi imagen, claro. Pero eso, Cristina, es normal, ¿no? Cuando nos No, pasa algo es fácil, traumático, que te- hay pesadillas con ello, ¿no? Efectivamente, es normal. Lo importante, ya digo, la ansiedad desaparece y el miedo desaparece cuando le perdemos ese respeto, ese miedo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un miedo, necesitamos ir a por ello, despacito, con cuidado, con apoyos, ¿vale? Pero la manera de que desaparezca ese miedo es básicamente que le saquemos la lengua al miedo. Esa es la manera, Enfrentarlo, ¿no? Efectivamente. Enfrentarlo, como darle la cara al Eso miedo. es. Pues Isidoro, toca ser valiente, a ver si termina de superarlo del todo, ¿vale? Bueno, Cristina, te conozco de los toros. Ay, se ha liado con los nombres. Cristina con los toros creo que es a te mí. te Gracias, conozco. Isidoro, por llamar. Que te saludé una vez en Belmonte, te saludé. Ah, en Belmonte, en los toros, claro, hay muy buena afición allí. Isidoro, que enfrente ese miedo, ¿eh? Yo con los toros tengo muchos, pero eso no los voy a enfrentar. Delante de un toro no me voy a poner. Gracias por llamar, Isidoro. 11:22, tenemos más llamadas. Buenos días. Lourdes, desde Cuenca, nos llama. Sí, Bienvenida, Lourdes. ¿Qué le Buenos ocurre? días. ¿Qué miedo tiene usted? yo tengo miedo a los espacios cerrados. Claustrofobia, entonces. Cristina, algo habitual. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, gracias al yoga, los voy controlando. A ver, Cristina, pregúntale un poquito a Lourdes. A ver, ¿cómo se trata cuando, si fuera una paciente y llega lo que le pasa, qué le preguntarías lo primero? ¿Cómo se haría un poquito la terapia inicial? Lo principal es saber, en primer caso, desde cuándo viene ocurriendo este miedo. Lourdes, ¿desde cuándo No, ya lo ocurre? tengo desde mucho tiempo. Lo que pasa es que lo controlo con esto. Últimamente he cogido esa técnica de controlarlo con esto. Bien. ¿Cómo lo controla? Con el Bueno, yo yoga. tuve una ocasión de Yoga, hacer una no. resonancia y una vez que estaba preparada y estaba metida ya en situación, pues me puse muy nerviosa y a mí me sacaron. Eso es normal, es que es así, Eso el es normal, pequeño, sí. el tubo, es que es así. Efectivamente, era muy estrecho, muy estrecho. Da ahogo, sí. Entonces, yo salí y le dije que por favor a la persona que me estaba haciéndolo, que me dejara un ratito. Mm. Entonces yo mentalmente, como estaba haciendo ya clases de yoga, me puse mentalmente a respirar y a meterme en mi mundo. Y se imaginó que Y esto- estaba en yoga, ¿no? Efectivamente. Entonces le dije, por favor, ¿me puedes meter ya? Cuando me metieron, yo tenía los ojos cerrados, yo iba haciendo constantemente lo que me iban diciendo, pero yo mentalmente empecé a hacer respiraciones, empecé a pasar una clase entera de yoga, a relajarme, y cuando terminé, me dijo el chico, ¿qué te ha pasado? Digo, nada. Me he Digo, porque es que lo transformado. has hecho todo perfecto. Digo, pues mira, te voy a decir, he hecho una clase mentalmente de yoga. Dentro Y de la aquí, cuando tengo resonancia. espacios estrechos, hay mucha gente y empieza las palpitaciones, Sí. y empiezo a hacer respiraciones. ¿Le ha llegado a dar Lourdes ansiedad en un espacio cerrado? Sí, además yo pasé una crisis de ansiedad por exceso de trabajo. También. Y la Pues- controlé también sin medicamentos, poco a poco. Pues Lourdes, lo primero que te voy a hacer es felicitarla, ¿vale? Por esto. Gracias. Realmente la ansiedad pensamos que es una debilidad, pero no, la ansiedad la podemos utilizar a nuestro favor, ¿vale? El ¿Cómo? pasar por ello, siempre cierta parte de ansiedad es bueno. Si ya nos achantamos ante la ansiedad y evitamos, es cuando la ansiedad coge el poder, ¿vale? El habernos enfrentado precisamente este caso que hablaba Lourdes de haberse metido en la resonancia, siempre, de hecho el 90% de la sociedad tiene miedo a algo, ¿vale? El Tiene 90%. La ansiedad es algo que es bueno tenerlo, es muy bueno porque nos activa, nos mueve para hacer cosas. El problema es cuando ya la ansiedad toma ese poder. El haber metido una clase de yoga dentro de la resonancia es algo muy ingenioso, digamos, muy creativo, ¿vale? Pero es algo que le han permitido manejar la ansiedad. La ansiedad, el intentar quitárnosla del todo,
al final lo que va a hacer es que coja más poder. El intentar manejarla y el decir, bueno, pues aquí estoy, tengo que hacer esto, vamos a ver cómo lo llevo a cabo mentalmente, controlar esos pensamientos, la respiración, que el yoga es una de las técnicas más útiles para manejar la ansiedad y que más se suele recomendar precisamente por eso, porque controlamos la respiración y la activación del cuerpo. O sea que Lourdes, felicidades. Pues sí, desde luego, Lourdes, gracias por contarlo, porque personas que tengan que hacer una resonancia ya saben que pueden pensar en eso, como que están en un lugar bonito, haciendo yoga. Gracias, Lourdes, por compartirlo. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Adiós. Bueno, pues hemos hablado de los miedos. Cristina, es un tema interesante, se ha hecho corto. Tenemos que volver a retomarlo otro día, porque hablamos claustrofobia, pero hay agorafobia, o sea, el miedo a salir de casa incluso, y cada vez hay más miedos diferentes, muy curiosos. Uno se pone a leer y hay muchísimos. Otro día seguimos hablando de ello. De acuerdo. ¿Te parece? Cristina Pérez es psicóloga de la Clínica Zahara. Muchas gracias. Gracias Cristina. a vosotros. Felices fiestas. Igualmente.